Chiquillas, ¿ven el PPT? Levanten la manito. Perfecto, ya, gracias. Bien, la unidad que nosotras empezamos ahora en este tiempo se llama sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. ¿Ya? Y la tarea número 1 tiene que ver con lo siguiente. Esta es la guía número 1 que se hace en el cuaderno, ¿ya? Y la tarea número 1 de esa guía que se hace en el cuaderno tiene que ver con la definición de estos conceptos. La idea era que ustedes investigaran en un diccionario, en internet, qué significa el prejuicio, la xenofobia, el exilio, el destierro, el emigrante, qué es identidad, migración y éxodo. ¿Está claro lo que es el prejuicio? ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es como la opinión que se tiene antes de conocer a una persona. Perfecto. La xenofobia tiene que ver con la fobia, rechazo a los extranjeros. ¿Qué es el exilio? Es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural debido a la expatriación voluntaria o forzada de un individuo, mientras que generalmente deniega explícitamente el permiso para regresar por amenaza de cárcel o muerte. Perfecto, ¿cierto? O sea, el exilio puede ser voluntario, pero también pueden que te echen del lugar. Esa es la gran diferencia que tiene con el destierro. No existe que uno se destierre voluntariamente, sino que marginan del lugar por algún castigo. Ya esa es la diferencia. ¿Qué es emigrante? El que deja su país de origen para establecerse en otro. Claro, el que se va, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me voy a vivir de Chile a otro lugar, yo sería una emigrante. ¿Cómo se llaman los que vienen de otro lugar hacia acá? ¿Refugiados? Inmigrante. O inmigrantes. Inmigrantes, ¿ya? Emigrante e inmigrante se diferencian desde la perspectiva. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ya, los que llegan son inmigrantes, los que se van son emigrantes. Y esto se relaciona directamente con la migración, y la migración da lo mismo la perspectiva. No tiene que ver con que se va o se viene, sino tiene que ver con que el traslado de las personas. Todos somos migrantes, todos nos trasladamos de un lado a otro. Independiente de la perspectiva, si voy, si vuelvo, todos somos migrantes. El emigrante el que se va, inmigrante el que viene. ¿Ya? Identidad. ¿Qué buscaron? ¿Qué es identidad? Existen varios tipos de identidad. Está la identidad personal, la identidad cultural, social. ¿Qué tipo de identidad en esta unidad estaríamos estudiando? De la persona, ¿no? Claro, tiene que ver con la persona, ¿cierto? Con la personal y cómo yo desde mi propia identidad se va configurando a través de la cultura también, de las nuevas personas que llegan a nuestro país, con las personas que yo conozco, se voy configurando con qué me identifico. Ya nuestra identidad ha ido evolucionando a través del tiempo. Y eso es importante que vayamos reflexionando. ¿Con qué me identifico? ¿Con qué se identifica Chile, nuestra cultura, Latinoamérica? ¿Ya? ¿Y qué es el éxodo? La marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en cual establecerse. Ya. El punto que diferencia el éxodo de todo lo demás tiene que ver con que un grupo grande de personas se trasladan, un pueblo, un país. Entonces es la emigración de un pueblo de mucha gente, una muchedumbre. Ya ese es un éxodo. Bien. ¿Todo claro con estos conceptos? Ustedes deben tener desarrollado uno por uno en su cuaderno. Si no lo han hecho, dejen el espacio, en el cuaderno pongan prejuicio 2 puntos, xenofobia 2 puntos, y buscan la definición, o bien pueden tomar apuntes de lo que hemos hablado ahora. ¿Ya? Lo importante es que no haya dudas de lo que hay que hacer. Bien. Luego, chicas, la tarea número 2 de esta guía número 1 que se hace en el cuaderno tiene que ver con leer este texto. Una carta al director que se llama Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. ¿Leyeron ese texto? Ya, infiero entonces por ese silencio rotundo que todos leyeron el texto. ¿Ya? No, yo no.
No, ya, entonces vamos a la página, tienen que Yo ir sí. a la página 120, 123. Página 123 de su libro de lenguaje. Si no tiene su libro de lenguaje, aquí, así como yo, tiene que buscar el libro, así como voy a hacer ahora, en internet, en el PDF. Entonces la página 123. Esta es la página 123. Y empezamos a leer el texto. Es un texto breve, ¿eh? No así otros textos. Entonces, por eso depende mucho de ustedes cuánto dura esta clase. Entonces yo creo que como no han leído los textos, o solamente Javiera, ¿quién más no leyó? Yo, profesora. Yo, profe. Yo Yo igual. no lo leyó. Yo tampoco Ya, lo leí. ya, la mayoría entonces, por lo que escucho, no han leído los textos. Entonces la primera tarea es leer ese texto, página 123. Entonces página 123, la voy a buscar por aquí. ¿Ven el libro? ¿Guillas? ¿Lo ven? Sí, profesora. Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces lo voy a agrandar. No, no lo voy a agrandar porque se ve más chico. Aquí está. Cartas al director. Dice, inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Antes de comenzar la lectura, ¿qué es una carta al director? ¿Qué tipo de texto es? ¿Se acuerdan? ¿Es una carta de opinión? ¿Es un texto informativo? Si no me equivoco, es una columna de opinión. Ya, tiene que ver con la opinión, ¿cierto? La columna de opinión es otro texto, otro tipo de texto de opinión. Está la carta al director, que es de opinión, la columna de opinión, el artículo de opinión, editorial, son puros textos periodísticos que son de opinión. Si vamos a leer carta al director, yo al saber que es una carta al director, de inmediato a mi cabeza, esto tiene que ver con una opinión. Entonces yo ya tengo ventaja sobre el texto. Por eso es importante saber a qué tipo de texto corresponde, cuáles son las características, porque me permite comprender mejor el texto. Entonces, una carta al director, esto tiene que ver con opinión. Bien, vamos a leer el texto. Dice, inmigrantes y refugiados no son lo mismo. A los refugiados, por nuestros valores humanitarios, debemos acogerlos, aunque sea muy difícil darles todo lo que necesitan. Otra cosa son los inmigrantes. Voy a leer hasta ahí. Ella, esta autora, esta emisora, hace una diferencia entre refugiado e inmigrante. ¿Qué diferencia se les ocurre a ustedes que pueda haber entre refugiado e inmigrante? Yo digo que los refugiados son los que vienen de algún país conflictivo, vienen a refugiarse, como bien dice, y los inmigrantes vienen en busca de una vida mejor aquí o sea, en otro país. Eso es la diferencia, yo creo. Sí, precisamente los refugiados no tienen la opción de no trasladarse, porque se están refugiando, necesitan ser protegidos. En cambio, los inmigrantes, los que vienen, ellos deciden venir acá por mejores oportunidades, por mejor trabajo, mejor calidad de vida, por mejores sueldos. Entonces, los inmigrantes es una opción, una decisión de venir a trasladarse a un cierto lugar. En cambio, los refugiados no tienen opción. Su única opción es refugiarse en alguna parte. Y los que reciben a los refugiados deben protegerlos. Los inmigrantes que vienen acá, no es nuestra obligación protegerlos, y ellos tampoco quieren eso. Ellos quieren trabajo, quieren una vida digna, no quieren que los protejamos, esta intención proteccionista, no. No es lo mismo entonces, dice esta autora, que los refugiados con los inmigrantes. En relación a los inmigrantes, dice ella, ellos son invitados a compartir nuestra mesa, lo mucho o poco que tenemos. Llegan a nosotros tras una posibilidad de vida mejor, ¿cierto? Dice también, no debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos. Está en azul. ¿Qué es un gueto? Voy a la derecha. Dice, barrio, suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad. Ya poblaciones, lugares que no son muy dignos, ¿ya? Sin condiciones dignas de salud, ahí reafirma la idea, ¿cierto? No es digna en educación, derechos sociales y trabajo, acorde a las capacidades de cada invitado. Para ser responsables
debemos tener razonablemente claro su camino en Chile. No son muebles estacionables en cualquier sitio, dice esta autora. Mira, interesante. Después, en el siguiente párrafo dice: además, para el bien de la inclusión armónica laboral y social de los extranjeros en el país, debemos explicitar fundadamente nuestras carencias en mano de obra calificada, técnicos, profesionales, emprendedores, intelectuales, artistas, identificando sectores y lugares propicios. Si no tenemos técnicos especializados en perforaciones profundas, sería bueno recibir refuerzos. Y si los tuviéramos en modo abundante, sería irracional traer más. No calcular el impacto de las nuevas personas que se incorporarían a nuestras bases laborales sería fomentar problemas a diestra y siniestra. Ciertamente no sería bueno para los viajeros enfrentados en un mercado sectorial saturado, probablemente, incursionar en otras labores al azar. ¿Qué crítica hace acá la autora en este párrafo en relación a los inmigrantes? En relación a la información que nuestro país entrega, porque al parecer llegan inmigrantes, pero Chile no es claro con lo que necesita. Por ejemplo, ya nosotros necesitamos como país técnicos en tal rubro. Entonces los inmigrantes, los extranjeros que les gustaría vivir acá, Chile me necesita, es una buena opción irme acá. No es claro con esa información, dice aquí la autora. Sería muy bueno que eso se hiciera, para que no llegaran profesionales a nuestro país en un rubro que está saturado. Por ejemplo, no sé, acá en Chile hace falta médicos. Y eso es lo que se conversa, lo que nosotros podemos escuchar en el día a día, pero no hay una política de gobierno que diga, nosotros necesitamos tal y tal profesional, por favor vengan a ayudarnos. Ya como una mirada más colaborativa al respecto de recibir extranjeros que vengan a aportar acá a nuestro país. Eso es lo que explica acá esta autora. Y continúa, dice: no nos sirven las frases demagógicas. ¿Qué es demagógico? Que trata de conseguir o mantener el poder político. O sea, frases bonitas, frases políticas. No necesitamos eso. Porque hoy tensionan el debate en materia entre los dos extremos absurdos. Puertas despalancadas al que quiera venirse versus puertas clausuradas. Prejuiciosamente nacionalistas. Me perdí acá. Requerimos una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. La verdad no es tan blanca ni tan negra, o sea, no hay que irse a los extremos. Debemos considerar responsablemente los impactos para los inmigrantes y para el país del ancho de nuestras puertas, como lo han hecho Australia y Canadá. Y también Chile en el pasado, en los episodios parciales fructíferos, como la colonización alemana en el sur de Chile, o la traída de numerosos jesuitas técnicos desde Alemania en los siglos XVII y siglo XVIII, que nos legaron importantes aportes en educación, artesanía y oficio. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario o duda con respecto a la lectura de este texto? Sí, yo sí la escucho, pero al menos a mí no me quedó duda. Ya, perfecto. Chiquillas, háblenme porque como no manejo bien esta plataforma, pienso que se cayó, que algo hice mal, que apreté algo, entonces respóndanme, ¿ya? Y si tienen dudas, por favor, díganlo. Bien. Entonces, vuelvo aquí al PPT. Tenían que leer este texto número 1 y responder las siguientes preguntas. Dice: ¿sobre qué tema opina la emisora? Subraya o destaca en el texto los elementos que te permitan reconocer el tema que se aborda. ¿Cuál es el tema que aborda aquí la emisora del texto? La emisora habla de la diferencia que debemos hacer entre los inmigrantes y los refugiados, que no debemos discriminar como si no fueran personas, sino que acogerlos como si fueran uno más de nosotros. ¿Podéis venir un poquito? Porque lo escucho bien. Ya, claro, de eso habla el texto, ¿cierto? De los inmigrantes, de las políticas de Estado que debemos tener, de no tratarlos como refugiados. No vienen a buscar refugio, vienen a buscar una vida digna, vienen a trabajar, vienen a aportar, y hay que hacerse cargo de aquello. Bien, o sea, la temática principal tiene que ver con los inmigrantes y la problemática que eso ha conllevado y cómo tenemos que actuar frente a esa problemática.
O sea, aquí se plantea un problema, pero también ella plantea una solución. O sea, ¿por qué un problema? Porque Chile no ha sido claro con respecto a qué hacemos con las personas que vienen acá. ¿Ya? Entonces usted en su cuaderno, desarrollo, página 123-24, pregunta 1, ¿de qué se habla? Escribe. Una línea, 2 líneas, no más que eso. ¿De qué tema opina la emisora? ¿Están escribiendo en este momento? Bien, continúa entonces. Entonces, recuerden que para responder la pregunta tienen que escribir el tema que opina la emisora es sobre los inmigrantes y las políticas de Estado que Chile debe realizar para que sean un aporte en nuestro país y tengan una vida digna en el fondo. Bien, pregunta 2. ¿Recuerdas qué es una tesis y un argumento? ¿Recuerdan lo que es una tesis? ¿Sí? ¿Saben lo que es? La tesis es la opinión que tiene una persona y la argumentación son los argumentos por la que la completa. Perfecto. Bueno. Sí, esa es la tesis. La tesis es la opinión, el punto de vista del autor del texto, y puede estar escrita de diferente manera. Puede ser escrita desde una afirmación. Por ejemplo, esta sería una tesis desde una afirmación. La mujer, no estoy de acuerdo con esto, pero es un ejemplo. Dice, yo podría decir como tesis, la mujer es la única responsable de la crianza de sus hijos. Es un punto de vista, es una opinión, pero no estoy diciendo yo creo que, a mi juicio, no, lo dice como una afirmación. También hay tesis que empiezan con yo creo, en mi opinión. No siempre la tesis va a ser tan explícita y directa que iba a decir yo creo que. No, hay que buscar la afirmación, el punto de vista. Entonces, dice, establece la tesis del texto, o sea, la perspectiva de esta emisora, y un argumento planteado por la emisora. Hazlo completando en tu cuaderno un esquema como el siguiente. Si yo tuviera que buscar la tesis del texto, ¿dónde está? Está casi al medio, así como ¿En qué después parte? del primer párrafo. A ver, indícame. Desde el punto aparte es mejor, en el primer párrafo. Este es el primer párrafo, ¿ya? Sí, ¿En qué parte? como en la cuarta línea. Acá. Después ¿Esto? de vida mejor, hacia abajo es la opinión que yo vi. Ya. Entonces, ¿tú qué escribiste en tu cuaderno cuando pusiste la tesis? ¿Me lo puedes leer? Que yo escribí la postura de la emisora es que tanto los refugiados como los inmigrantes tienen derecho a una vida de calidad, conteniendo salud, educación, derechos sociales y trabajo. No aceptan esos discursos nacionalistas de cerrar las fronteras, ya que esos discursos son muy discriminatorios. Recordemos que en Chile la llegada de inmigrantes en episodios antiguos trajo consigo, por ejemplo, la colonización alemana en el sur de Chile, entre otros. Perfecto. Ahí Corina hizo una especie de resumen de todo el pensamiento de esta autora, pero si tuviéramos que subrayar o escribir textualmente, tendríamos que, como dice la compañera, escribir desde no debemos librarlos a su suerte. ¿A quiénes? A los inmigrantes, ¿cierto? Y reservarles campamentos o guetos, sin condiciones de salud, educación, derechos sociales y trabajo, acorde a las capacidades de cada invitado. Y todo lo demás son argumentos. ¿Qué argumentos seleccionaron? Bien, aquí la autora tiene que dar argumentos para defender esta idea, para respaldarla. ¿Qué argumento? Un argumento que va para defender esta idea. Deben tener las mismas oportunidades que tenemos los chilenos. Ya, ¿en qué parte del texto tú dices que se expresa esa idea? No me acuerdo en qué parte lo vi, pero sí lo leí. Ya, mira, aquí encontré una. Requerimos una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. ¿Ya? O sea, no debemos librarnos a su suerte.
Entonces, un argumento que dice que no tenemos que dejarlo solo, una forma es que haya una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. Ese es un argumento que da para defender esa tesis. Y a lo largo de todo el texto da opiniones, da argumentos para que su pensar sea más consistente. Entonces, si volvemos a la pregunta, esta es otra, aquí. Establece la tesis, listo, la escribieron en el cuaderno. Y el argumento, eligieron un argumento. ¿Ya? Después la pregunta 3 dice, bueno, esto es personal. ¿Te convenció el punto de vista desarrollado por la emisora? Identifica los elementos del texto que lograron convencerte, o bien aquellos que no lo lograron hacer. Luego comenta tu evaluación con tu compañero. Bueno, eso lo vamos a comentar ahora. ¿Qué les pareció el texto? ¿Las convenció? A mí en lo personal me gustó bastante. Entonces, si yo tuviera que responder esta pregunta, sí, me convenció el punto de vista desarrollado por la emisora, porque el argumento de la política de Estado me pareció pertinente, ya que yo veo que en Chile esto no es así, no somos claros con respecto a las necesidades de nuestro país. Eso respondería yo. Quizás a otra le pudo haber convencido otro argumento, ¿ya? El hecho de que vivan en algunos chilenos se aprovechan de la necesidad y lamentablemente hay subarriendos, hay situaciones complejas que están viviendo, entonces no es una vida digna. Entonces ese argumento donde ella plantea que quien es digno puede que les haya convencido a ustedes. Cada una tiene que escribir qué argumento le pareció mejor. En caso de que esta carta al director, no les haya convencido, tienen que escribirlo también. Este argumento no me pareció pertinente porque en realidad los inmigrantes viven acá tranquilos, felices, y usted escribe ahí por qué no la convenció. Esa es la pregunta 3, ¿ya? En caso de que en esta clase no alcancen a responder todo rápido, lo importante es que les quede claro lo que se espera que responda. Ah, ya, yo después de esta clase voy a responder al tiro porque después se me va a olvidar, quiero responder, ya. Voy a revisar el texto, lo voy a leer de nuevo y lo contesto. Lo importante es que en esta clase les quede claro la respuesta que se espera de ustedes. Me convenció y el argumento que más me convenció. No me convenció, ¿qué argumento me parece que no corresponde y que no me convence? Pregunta 4, dice, ¿crees como la emisora que algunos chilenos son prejuiciosos con los extranjeros que llegan a visitar o vivir en el país? ¿Creen que algunos chilenos son prejuiciosos? Sí. Sí, ¿cierto? Bueno, algunos pueden pensar que no. No, en realidad los chilenos no son prejuiciosos, se dan el tiempo de conocer a cada uno. Yo creo que Dice, fundamenta depende. tu opinión. Claro, Depende de la ¿cierto? persona. Depende de cada uno, sí. Es Pero en que general, yo siento que depende de dónde viene. ya, sí, O sea, verdad. si digamos es uno de Estados Unidos, claramente no lo van a tratar mal. Exacto. Sí, de todas maneras. Muy de acuerdo, entonces, tú ahí escribes, sí, somos prejuiciosos porque hacemos incluso diferencia entre países. Claro, si viene un extranjero de Estados Unidos, un europeo rubio, alto, delgado, que responde al estereotipo de belleza, vamos a pensar que es una buena persona, que es trabajador. Entonces, claro, tenemos un prejuicio, ¿cierto? Una idea preconcebida de lo que es esa persona por su lugar de origen. Sí, los chilenos en general somos bien prejuiciosos. Entonces usted fundamenta la opinión. ¿Listo? Escribe. Esa es la idea. Y la pregunta 5 dice, imagina que debes responder a Clara con ese apellido, que no sé cómo se pronuncia, mediante una carta al director. ¿Cómo organizarías las ideas de tu texto? Haz un punteo o esquema con la estructura y secuencia que tendría. Ya, acá no les pide que escriban una carta al director. Tienen que solamente explicar cómo organizarían su texto y hacer un esquema. Yo escribiría una carta al director diciendo que estoy de acuerdo con ella. En realidad yo escribiría una carta al director diciendo que estoy de acuerdo con ella, pero que en este aspecto no me parece tan convincente. Entonces, tienen que ustedes pensar cómo le responderían a ella, qué le dirían, cómo organizarían las ideas de su texto. Empezarían
contando la tesis de ella, empezarían con su propia tesis. Entonces ustedes van escribiendo un punteo. En el párrafo 1 yo voy a hacer un resumen de la carta del director de ella. En el párrafo 2 voy a agregar un argumento mío que es propio. En el párrafo 3 voy a agregar, no sé, una cita de un texto o una entrevista de alguien que me parece interesante, que puede complementar las ideas. La idea es que ustedes se organicen para escribir un texto. Entonces, simplemente un punteo, ¿sí? Ideas. No que escriban una carta al director, no se les pide eso, sino que vayan pensando qué ideas pondrían en una carta al director que la responda a ella. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ya, ese silencio me hace pensar que está todo súper, súper claro. Sí, me queda claro, profesora. Perfecto. Luego hay otro texto. Y, bueno, aquí yo puse solamente una parte del texto, no puse todo porque es largo. En la página 156, listo. Entonces yo, de la página 123, leí el texto, respondí las preguntas que están en la página 124. Listo, ahora la tarea dice, mi tarea número 3, es que me salta la página 156. Entonces yo voy a la página 156 de mi libro, no tengo el libro físico, tengo que ir al PDF que tengo en el computador. Entonces, de aquí, 156. Ya, listo, aquí está el texto. Como muchas no tienen el texto, entonces yo voy aquí al PDF, voy a la página 156. Busco la página, aquí, 156. Ya. Y yo veo la actividad que se me propone y tengo que responder estas preguntas. Sí, preguntitas de acá. Ya. Vamos. Este texto, chiquillas, ¿lo leyeron? Ahora lo voy a leer. Ya, entonces, necesito, chiquillas, que lean el texto. Ahí las veo. Bien, el texto se llama No pasó nada, de Antonio Skármeta. ¿Ya? ¿Y quién es esta persona? Vamos a ver. Dice, es Antonio Skármeta. Es un destacado escritor chileno, Premio Nacional de Literatura en 2014. Luego del golpe de Estado de 1973, parte al exilio, radicándose en Alemania Occidental. Después del plebiscito de 1988, vuelve a Chile y funda el taller literario Heinrich Böll, por el que pasaron muchos escritores de la narrativa actual, como Alberto Puyet, Rafael Mucio, entre otros. Y entre sus obras está Soñé que la nieve ardía, Diente paciencia, entre otros. Entonces ya sabemos algo de Antonio Skármeta y vamos a leer un cuento de él, un texto, que se llama No pasó nada. Ya, lo vamos a leer. Dice así. El 11 de septiembre hubo un golpe militar en Chile y asesinaron al presidente Allende y murió mucha gente. Y los aviones le tiraron bombas al Palacio Presidencial y en la casa tenemos una foto grande en colores donde está el palacio lleno de llamas. El 13 de septiembre era mi cumpleaños y mi papi me regaló una guitarra. Yo entonces quería ser cantante. Me gustaban los programas musicales de la televisión y me había dejado el pelo largo. Y con los amigos del barrio cantábamos en la esquina y queríamos formar un conjunto para tocar en las fiestas de los liceos. Entonces aquí, cuando yo voy leyendo, recuerden que ustedes tienen que ir subrayando. A ver, voy a subrayar las fechas, la guitarra, que quería ser cantante y quería formar un grupo para tocar el liceo. ¿Cierto? Ahí yo voy destacando lo más importante. O lo voy reteniendo en mi memoria, ¿ya? Mientras voy leyendo. Luego dice, pero nunca pude tocar la guitarra porque el día de mi cumpleaños nos cambiamos a la casa de mi tía que estaba enferma. Y a mi papá supimos que lo andaban buscando para llevárselo preso. Al papá lo andaban buscando. Ya, eso es importante. Mi papá le escribió después a mi tía y le dijo que vendiera nomás la guitarra, porque a mi tía le echaron de su trabajo en el hospital. Allá en Chile, o sea, él está lejos de Chile porque habla desde Chile como si estuviera lejos. Allá en Chile despidieron a mucha gente de sus trabajos y las cosas ahora están muy caras. A mí ya no me importa que hayan vendido la guitarra y que nunca pude tocarla, porque ya no quiero ser más cantante. Importante, ya no quiero ser cantante, antes sí, la guitarra la vendieron, ya, listo, sigo leyendo.
Ahora quiero ser escritor. Sí, escritor. En el colegio el profesor me dice que tengo pasta. ¿A qué se refiere con tengo pasta, Leo? Quiere decir que tiene talento. O sea, en el colegio le dicen que tiene talento para ser escritor. Pese a que no puedo escribir bien el alemán. Claro que yo pienso que eso tiene remedio, porque cuando llegamos con mi papi, mi mamá y mi hermano chico, ninguno sabía hablar el alemán. O sea, un profesor en Alemania le dijo que escribía bien. Ya, vamos. No es que ahora yo me crea God, pero de defenderme me defiendo. Además tengo una amiga alemana. Con la Edith nos vemos todos los días desde hace 3 meses. Estamos en el mismo colegio y después de clases yo voy a visitarla. Y lo que más me gusta es cuando nos quedamos solos en la casa, en que nos ponemos colorados de tanto abrazarnos y besarnos. O sea, Edith, ahí una amiga con que se abraza y se besa. Yo los sábados voy a ver jugar a Hertha del Olympia Stadium, no sé, y no estoy muy conforme con la campaña del equipo. Mi jugador predilecto era Koster. Lástima que el Hertha lo vendiera. Yo encuentro que juega con mucha picardía, y me acuerdo mucho viéndolo en acción de un chileno que se llama Caselli, que jugaba allá por el Colo-Colo, que era de la Unidad Popular y que ahora triunfa en España. O sea, este narrador parece que le gusta el fútbol. Además me interesa cómo juega Klinsmann en la defensa, que también se parece a otro jugador chileno, el Elías Figueroa, alias el Infasable. Me gusta mucho cuando Hertha gana y me da pena cuando pierde, pero no soy de los fanáticos que van al estadio con bandera y trompeta y que se tocan la camiseta del Hertha. En mi familia todos somos del Hertha. Mi papi está convencido que un gobierno como el de la Junta Militar chilena tiene que caer luego, porque nadie en el mundo los quiere y la gente allá sufre mucho. Aquí, de inmediato, nos damos cuenta de la posición política de la familia del narrador. En el colegio antes, ninguno de mi clase sabía dónde quedaba Chile. Yo después se los mostré el mapa. Muchos se reían porque no podían creer que hubiera un país tan flaco. Y en realidad en el mapa se ve como un tallarín. Me preguntaban que cuánta gente cabía allá adentro. Cuando yo les dije que cabían como 10 millones, creyeron que les estaba tomando el pelo. Yo les dije que el Estadio Nacional de Chile era más grande que el Olympia Stadium de aquí y que allá se había jugado el Mundial de 62, cuando ganó Brasil, segundo Checoslovaquia y tercero Chile. Ellos no saben que en ese estadio después los militares metieron mucha gente presa y ahí mataron a mi tío Rafael, que era profesor y el mejor amigo de mi papi. Yo nunca ando contando estas cosas porque no me gusta que la gente se ponga triste. Ahora Brasil ya no es el mejor equipo del mundo, sino Argentina. Yo les mando postales a mis amigos de allá con fotos de Mayer y Beckenbauer. Al comienzo no nos acostumbrábamos para nada, mi papá y mi mami no tenían trabajo. Mi hermano chico se enfermó con mucha fiebre por el cambio de clima y vivíamos en una pieza los 4, en el departamento de un amigo alemán que había estado en Chile. Mi mami era la que más sufría porque allá teníamos una casita con patio y ñuñoa con hartas piezas y cada uno tenía un lugar para hacer lo que quería. A mí el que más me molestaba es mi hermano chico, que entiende poco alemán. Y cada vez que vemos la televisión me pregunta cada rato qué está pasando. Yo me pongo a traducirle. Entonces no oigo yo a los actores y mi hermano me sigue jodiendo con que le explique, hasta que tengo que pegarle un coscorrón. Y se pone a llorar. Y mi mamá me pega un coscorrón a mí. Y se pone de mal humor y reta a mi papá. Y el viejo estaba cansado porque venía de buscar trabajo. Y mi mamá salía con que no podía seguir así, que ella se iba a Chile, y no tenía nada que hacer aquí. Y mi papá se iba a acostar sin comer. Aquí en invierno oscurece muy temprano. Cuando salimos de la escuela con Edith en diciembre ya casi no hay luz. A nosotros nos conviene bastante eso. Siempre sabemos dónde hay algunos lugares más o menos oscuros para meternos un ratito. En Chile la noche es corta, hay más pájaros que en Berlín, una cordillera muy linda que siempre tiene nieve en la punta. Hay muchos insectos, perros sueltos y moscas. Aquí en Alemania se ven muy pocas moscas, la gente es muy higiénica. Yo fui el primero en aprender alemán de mi familia y cada vez que sonaba el teléfono mi papá se iba a buscar para que yo atendiera. Me iba a buscar para que yo atendiera. A veces cuando yo no estaba en la casa, el papi y la mami dejaban que el teléfono sonara nomás, porque les daba vergüenza levantarlo. Y cuando yo llegaba a la casa me retaban porque no había estado cuando sonó el teléfono. Ahora dejamos que suene todo el tiempo que quieran, pero los primeros meses dependía del teléfono que comiéramos.
Resulta que el papi y la mami se habían conseguido un trabajo enseñando español, clases particulares. Como los dos son profesores, ya, dato importante, profesores, no les cuesta nada enseñar. Yo les anotaba en la libreta de la dirección de los alumnos y les escribía el día en que tenían clases. En el colegio al comienzo no tuve amigos. En los recreos me juntaba con mi hermano chico y nos dedicábamos a comer el sándwich y a tomar el sol contra la pared. Eso es otra cosa que soy, el mejor tomador de sol del mundo. Tal vez porque paso resfriado y muerto de frío. En Chile me decían el lagarto. Yo y el sol, íntimos. Bueno, aquí está el cambio de clima de Chile y Alemania. Aquí en la escuela no dan nada de leche en el recreo, porque los niños se alimentan bien en la casa. Allá en Chile había muchos niños que se morían de hambre y cuando vino Allende ordenó a todos los niños de Chile se les diera medio litro de leche por día y eso fue muy bueno porque dejaron de morirse. Aquí los niños no saben lo que es un país pobre, pobre. No han visto nunca una casa hecha con cartón y latas. A mí no me creen que se venían abajo cuando había vientos fuertes o lluvia. Además allá en Chile hay muchos terremotos. Aquí no se conocen los terremotos. Un día fuimos con el Henry, el Carl y el Peter a la Kudam a ver la película El terremoto. Y cuando el teatro comenzó a moverse, los tres se largaron a reír. Pero a mí me dio mucha pena porque me acordé de Chile. Cuando le conté a mi papá que me había dado pena, me pegó un coscacho. Me dijo que si estaba tonto de andar echando de menos los terremotos, que lo único bueno que tenía estar lejos de Chile era no sufrir los terremotos y que ahora yo venía y le salía con esa estupidez. Ya, ahí termina la historia. Me parece que es un fragmento. Sí, es un fragmento de una novela, un texto más largo. Y la actividad consiste en responder las preguntas de este texto. Vamos a ver. Pregunta número 1. Chiquillas, número 1. ¿Quién narra la historia? Una niña. ¿Una niña o un niño? ¿Es femenino o masculino? Un niño. Un niño. ¿Cierto? ¿Y qué características podemos extraer de este narrador? Que tiene el pelo largo. Ya, ¿qué más? Que es adolescente. Ya, adolescente. Que tiene quería pelo ser largo, cantante. Quería ser cantante. Iba a decir pero- eso. Pero luego dejó, ya desechó esa idea. ¿Y qué quiso ser? ¿Cómo? Después él ya no quería ser cantante. Quería ser después decidió escritor. escritor. Entonces tenemos hartas características que podemos sacar del texto. ¿Ya? Y cuando le pegaba al hermano hay otra característica, un poco inmaduro, impaciente. Entonces, no solamente características que están explícitas, también podemos inferir características a partir del texto. Listo. Entonces, ¿quién narra la historia? Narra la historia un adolescente. Y sus características son las siguientes, 2 puntos. Impaciente, quiere ser escritor, y otras características que ustedes tienen que buscar ahí. Ya, por lo menos unas 2 o 3, no tanto. Luego, 2. ¿Por qué motivo se querían llevar preso al papá del narrador? Menciona los datos e indicios que te permiten llegar a la respuesta. Ya, esta respuesta aquí no está explícita, uno tiene que deducirla. ¿Por qué se querrían, de acuerdo al contexto histórico donde está ambientada esta narración, por qué se querían llevar preso al papá? En esa época, ¿por qué se llevaban preso a la gente? Porque era profesor, ¿o no? ¿O era el tío? Ya, sí, exacto. Era profesor. ¿Y qué pasaba con los profesores? Se los llevaban presos. ¿Por qué? ¿A todos los profesores o a algunos? Algunos. ¿Qué tipo de profesores o personas se llevaban presos en el régimen militar en esa época? Porque ¿A los todo el mundo? despidieron. Despidieron a muchas personas. Sí, exactamente. Pero tampoco te creí. ¿Por qué alguna gente era rechazada por este gobierno o esta dictadura? ¿Cómo? Porque no querían que la gente aprendiera, ¿o no? Claro, exacto. Y porque la gente que pensaba distinto no era aceptada simplemente. Entonces, se querían llevar preso al papá porque, bueno, profesor que pensaba distinto es peligroso. Un profesor que es contrario al gobierno o a las autoridades es un profesor que, no, mejor hay que sacar. Porque un profesor tiene el poder de enseñar, tiene el poder de entregar ideología,
Y un profesor, pese a todo lo cuestionados que somos los profesores, tenemos harta influencia sobre nuestros estudiantes. Somos un referente, queramos o no queramos serlo. Entonces, claro, un profesor que piensa distinto, un profesor comunista, un profesor que está en contra del gobierno, en esa época no era admitido. Entonces, dice, menciona los datos e indicios que te permiten llegar a la respuesta. Ya quiero que alguien dijo porque era profesor. Sí, profesores que piensan distinto no eran admitidos. Entonces, se lo querían llevar preso. Podemos inferir que quizás en sus clases quería abrir conciencia, quería criticaba. Entonces, bien. ¿Qué otro indicio nos indica que se querían llevar, por qué se querían llevar preso al papá? También mencionan que era un tío, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué otro motivo uno se da cuenta que querían llevar preso al papá? O sea, se llevaron a varias personas de su familia, ni siquiera Claro, solamente al papá. Y despidieron a exacto. personas de su familia también que quedaron sin trabajo y todo. Perfecto, entonces, Al tío del bien, niño lo mataron, perfecto, sí. que O sea, también era profesor. Y perfecto. a la tía la Oh, echaron del hospital. muy bien. Tenemos harto indicio entonces, porque claro, pertenece a una familia que pensaba distinto, que estaba en contra del gobierno, de la dictadura, entonces claro. Bien, ahí tenemos ejemplos concretos del texto, lo que le pasó a la tía, lo que le pasó al tío. Bien. Esos son los indicios. El indicio quiere decir las pistas del texto que me llevan a pensar eso. Ya, no es que yo lo imagine, se me ocurra porque sí. Hay partes del texto que me indican a mí, que me llevan a pensar aquello. Siempre hay que justificar. ¿Sí? Eso es la pregunta 2. La pregunta 3 dice, ¿cómo definirías el estado de ánimo de la familia una vez que se encuentra en Alemania? Relajada. Ya, claro. ¿Y por qué? ¿En qué parte del texto dice subraya las pistas del texto, los indicios que te ayudan a responder esto? Tengo que volver al texto, leer la pregunta, ir al texto, decir qué parte del texto me dice cómo se sentían en Alemania. O sea, estaban más tranquilos, pero igual estaban un poco desesperados. ¿Por qué se sentían desesperados? ¿Llegaron y lo tenían todo? Ah, no sabían hablar alemán. No sabían hablar alemán, sentían vergüenza de contestar el teléfono, porque como no sabían hablar, Y vivían en un espacio demasiado chico, pero no era inconveniente para ellos. exacto, llegaron a una pieza donde estaban todos juntos, y en cambio en Chile estaban en Ñuñoa, en una casa con cada uno con su pieza, o sea, no llegaron en las mejores condiciones a Alemania. Si bien estaban tranquilos porque escaparon de un contexto difícil político, en Alemania también fue difícil para ellos. Entonces, ahí yo tengo que buscar qué parte del texto me dice a mí esto. Entonces tengo que volver siempre al texto y buscando. ¿En qué parte? Voy buscando. Aquí habla del fútbol. Ya, una de las características de la pregunta 1, que al narrador le encanta el fútbol, porque nos cuenta harto sobre aquello. Listo, voy buscando, listo. Ya. Al comienzo no nos acostumbrábamos para nada. Al principio se enfermaban mucho, entonces estaban, si bien tranquilos por una parte, pero por otra parte estaban preocupados porque el cambio de clima, de condiciones, mira, el cambio de clima, vivíamos en una pieza los 4, en el departamento de un amigo, mira, y la mami sufría porque ella estaba acostumbrada a otra vida en Chile, más cómoda en una casa. Vivían en Ñuñoa. Claro, sí. Y también un ambiente un poco violento, porque le pegaba un coscorrón, le pone a llorar, y peleaban los papás. Dice, mi mamá salía con que no podía seguir así, con que ella se iba a Chile. Entonces el papá se iba a la cama sin comer. O sea, pero es difícil la situación, era tensa, violenta, precaria. Tenían como un tipo de presión. Por supuesto que sí, exactamente. Entonces yo voy a la pregunta, el estado de ánimo no era muy bueno, era bajo, era bajo. De la familia en general, era un estado de ánimo decaído. ¿Por qué? Ah, porque yo me di cuenta que la mamá peleaba con el papá, subrayé esa parte. Porque no sabían el idioma, subrayé esa parte.
porque no contestaban el teléfono, por vergüenza, subrayé esa parte. Son puras pistas que a mí me hacen descubrir cuál es el estado de ánimo. ¿Ya? En la pregunta 4, ¿qué relación tiene el narrador con los hechos de la historia que cuenta? ¿Qué relación tiene el narrador con los hechos de la historia que cuenta? Escribe tu explicación y él lo luego vivió. compárala. Exacto. Excelente. ¿Tiene directa relación con la historia que cuenta? Porque además narra en primera persona, entonces la historia que cuenta es parte de su vida. Entonces, ¿qué relación tiene? La relación que tiene es totalmente directa porque narra en primera persona su propia historia, su propia vida. Entonces, una relación directa. Luego en la 5, ¿por qué motivos Antonio Skármeta y otro autor se han interesado en el tema del exilio? ¿Por qué creen que este autor se fijó en esto? Un tema que pasó aquí en Chile y le pasó a muchas personas lo mismo. Y habló sobre Exacto. o sea, no mundial, nacional. Exactamente. No, incluso si nosotros nos fijamos en el libro, en la historia del autor, dice que él vivió lo mismo. Dice, se radicó en Alemania este autor. Claro, él vivió el exilio, entonces el autor también retrata su vivencia a través de este narrador ficticio. Entonces, claro, sí, porque pasó en Chile, porque fue un hecho importante, y porque también el autor vivió ese momento en carne propia, prácticamente. Chiquillas, ¿alguna duda con estas preguntas? Ya, quiero que está muy claro. Luego, chiquillas, tienen que leer otro texto. Página, ya se leía el texto, respondí las preguntas. Ya, voy a leer ahora una columna de opinión que se llama Ciudad de Inmigrantes. No sé, página 159. Yo tengo aquí en mi libro, pero si ustedes no lo tienen, van al PDF. Aquí, en la página 159. Ya, listo, respondí las preguntas. Aquí está. Es un texto muy breve. Y la vamos a leer. Dice Ciudad de Inmigrantes. Decidir dejar la patria conlleva pesadumbre y resignación, especialmente cuando hay un par de manos trabajadoras atadas que se desesperan en su impotencia. El inmigrante que ve en el trabajo la única redención, ¿qué redención? Hay que buscar a ver, redención, la única salvación. O sea, ¿qué dice acá? O sea, decidir dejar tu lugar de origen, o sea, no es una decisión fácil, como me resigno, es difícil, es pesado, especialmente, dice, cuando hay un par de manos trabajadoras atadas, que desesperan en su impotencia. El inmigrante que ve en el trabajo la única redención, la salvación de sus males, está dispuesto a todo. Su primer lugar de llegada es una habitación paupérrima, o sea, que carece mucho de dignidad, pobre, lo más económico que ofrezca el mercado, casi no habita, apenas pernocta, o sea, apenas pasa la noche, con la vista al frente, la cabeza puesta en sus esperanzas y el corazón en la familia distante. Vive una existencia en suspenso a la espera de mejores días y lo poco que gana lo envía a casa. Afortunadamente, en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo y subdivisión de propiedades. Para combatir los tugurios decimonónicos en los que algunos compatriotas hacen negocio a costa de sueños desterrados. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esta parte, porque no está tan regulado. Pero bueno, dice, a la dignidad suspendida los expatriados deben sumar nuestra xenofobia. Estos miedos e inseguridades revestidos, ¿qué es revestido? Busco aquí, envueltos. Ya, miedos e inseguridades revestidos, envueltos de prepotencia que exigen al extranjero pasar inadvertido. Como si todos nos fuéramos hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. En los ojos de los haitianos, dominicanos, peruanos, veo los pesares de nuestros antepasados. Esos que dejaron la patria o el campo, que cambiaron el sur por el norte, el asadón, dice asadón, herramienta para romper la tierra, claro, las herramientas, por el maletín, la guerra por un boliche de botones. Esto sigue. Con el cinturón muy apretado, muchos inmigrantes consiguen establecerse y surgir.
Se acercan a sus coterráneos y establecen redes solidarias que suplen, aunque nunca reemplazan, la familia ausente. Claro, los inmigrantes lo que hacen es buscar compatriotas y hacen como una especie de familia acá en el país. Buscan vivir cerca unos de otros y algunos aprovechan las necesidades de sus pares y sus melancolías importando pequeños trozos de la tierra lejana, tesoros afectivos que inyectan nuevas fuerzas el alma peregrina. Así la ciudad se va llenando de nuevos colores, perfumes y voces en este paisaje de la perseverancia. Los lugares se diferencian, la complejidad nos educa en el respeto y la cultura urbana se enriquece. Y un día cualquiera sus hijos amanecen hablando con acento chileno. Esta es la columna de opinión de Pía, y claro, hace toda una reflexión acerca de los inmigrantes, lo difícil que es llegar a un país nuevo, cómo a ellos se cuidan entre sí y tratan de establecerse y traer un pedacito de su país acá. Ustedes saben que acá en Chile llegaron hartos venezolanos y yo vivo cerca de algunos y muchos ponen música venezolana o venden comida propia de su país, entonces tratan de traer de alguna forma su identidad, su propia cultura. Y enriquecen también la cultura de nosotros, hay una mezcla. Nos enriquecemos unos con otros. Eso dice esta autora, eso es lo que piensa. Y hay unas preguntas con respecto a esa columna de opinión. Y la pregunta dice, compara con tu compañero o compañera las definiciones que escribiste en la página 159. Uno dice, puta, ¿qué palabras? Voy a la página 159. Ah, aquí está. Ahí dice, escribe un sinónimo de desterrado y expatriado. Hay que definir esto, desterrado. ¿Quién busca lo que es desterrado? Y alguien que busque lo que es expatriado. Yo busco desterrado. Ya, busquen a alguien expatriado. Ah, ya. Desterrado dice ¿Sí? que sufre pena de destierro. Claro, sí. Y el Porque expatriado, aquí sale un ejemplo que dice el poeta murió vencido y desterrado en la corte vecina. claro, o sea, el destierro es un castigo. O sea, los echan, estaba viviendo una condena el desterrado. Ah, esta persona engañó a la patria o hizo mucho daño, entonces el castigo, el destierro. Esa es la definición de desterrado, muy bien. ¿Y expatriado? Ya lo busqué. A ver, ¿qué dice? Dice, un expatriado es una persona que de forma temporal o permanente reside en un país diferente del país en el que nació. Ya, o sea, no necesariamente es que lo echan por un castigo, ¿cierto? Bien, entonces, ya, la pregunta, volvemos a la pregunta aquí. Dice, compara las definiciones que escribiste en la página y completa o modifica lo que estima necesario. Ya. Como veo que no respondieron esa pregunta, simplemente busquen la definición y la escriben. Después la pregunta 7, ¿cuál es el tema de la columna? ¿De qué se habla? Esto en una línea, ¿no? ¿De qué se habla en esta columna de opinión? Importante cuando se les pregunta a ustedes de cuál es el tema o de qué se habla, importante el título. Entonces, ¿cuál es el tema? De la vida de los inmigrantes en la ciudad. ¿Listo? Eso es lo que se habla, porque el título. Y explica a tu compañero por qué pasos seguiste. Bueno, los pasos que yo les estoy, la pista que les di yo es el título. ¿Ya? 8. ¿A qué se refiere el título de la columna? ¿Cómo es una ciudad de inmigrantes? Escribe las marcas textuales, o sea, las partes del texto que te hacen a ti descubrir esta respuesta. ¿A qué se refiere el título? El título es La ciudad de inmigrantes. Entonces escribe, el título se refiere a la situación de los inmigrantes en la ciudad. Y después les pide que expliquen cómo es la ciudad de inmigrantes. Entonces volvemos al texto. ¿Qué dice? Ya como la ciudad, Casale, ¿qué?
Dice, muchos consiguen establecerse y surgir, y se acercan a coterráneos y establecen redes solidarias. Ah, ya, entonces, una ciudad de inmigrantes es aquella que tiene inmigrantes que se establecen redes, que surgen, que se cuidan unos con otros, que viven necesidades, melancolías, que se dan ánimo, y que enriquecen a la cultura. Una ciudad de inmigrantes, una ciudad que se enriquece de la cultura de otros. ¿En qué parte aparece esto? En el último párrafo del texto. Aparece bien la descripción de la ciudad. Entonces ahí subrayan, seleccionan y van escribiendo en su cuaderno las características de esta ciudad de inmigrantes. O sea, Santiago es una ciudad de inmigrantes. Muchos extranjeros. Vemos en las calles diferentes tipos de color de piel, de acento. Ahora las comidas rápidas, hay hartas comidas venezolanas que son muy ricas. Entonces como que la cultura, en todo sentido, se va nutriendo, gastronómicamente, culturalmente. Es una ciudad de inmigrantes, una ciudad multicultural. Ahí, vamos, ¿qué parte nos dice eso? Bueno, el último párrafo es la parte más completa. Y usted ahí va seleccionando. Después dice, 9. ¿Cuál es la tesis, o sea, la opinión de la emisora de la columna? Subraya la tesis en el texto. ¿Dónde está la opinión? Tengo que buscar. A ver. Tienen que buscar la tesis y subrayarla. ¿Qué es la tesis? La opinión. Eso es todo. ¿Ya? Luego dice, una vez, revise la página 149 sobre la argumentación positiva y negativa. ¿A qué tipo corresponde la argumentación desarrollada por la emisora de esta columna? Ya, la argumentación, aquí atención. No nos queda tanto, así que ánimo, yo sé que hemos estado harto rato. ¿A qué tipo de argumentación? La argumentación positiva es cuando yo defiendo mi tesis, mi opinión. Y la negativa es cuando yo digo, por ejemplo, el mismo ejemplo que les dije antes, la crianza corresponde exclusivamente a la mujer. Y todas las razones que yo doy, ¿por qué eso no es así? Eso es la negativa. Esta opinión mencionada anteriormente no es así por esto y esto. Eso es la negativa. Cuando yo niego la tesis y digo por qué eso no es así. En esta columna, ¿es una argumentación positiva o negativa? Para responder esta pregunta hay que saber cuál es la tesis. ¿Cuál es la tesis, chiquillas? La tesis aparece en el primer párrafo, ¿no? Sí, dice, con la vista al frente, la cabeza puesta en sus esperanzas y el corazón en la familia distante, vive una existencia en suspenso a la espera de mejores días y lo poco que gana lo envía a casa. Afortunadamente, en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo y subdivisión de propiedades para combatir los tugurios decimonómicos, por los que algunos compatriotas hacen negocio a costa de sueños desterrados. Perfecto, o sea, ahí está la tesis, pero también la tesis aparece al principio. Decidir dejar la patria conlleva pesadumbre y resignación. Esa primera línea resume todo lo que tú dijiste, porque lo que tú dijiste argumenta esa tesis. Recuerden que la tesis no solamente aparece una vez, se va repitiendo con distintas palabras, se va reafirmando y se va argumentando. Entonces aparece al principio del párrafo, hacia el final del párrafo, como dice la compañera, y también se reafirman a lo largo de todo el texto. Entonces, ¿va afirmando esa tesis o la va negando? Yo digo que en forma positiva. Exacto. Todo el tiempo va afirmando la tesis y argumenta a favor de la tesis, de esta opinión que ella expone. Entonces, es positiva. ¿Ya? ¿A qué tipo corresponde? Usted dice a la positiva. ¿Listo? Eso es todo. Explica por qué todo el tiempo habla a favor de la tesis, porque argumenta que esto efectivamente es así. Listo, esa es la 10. 11. Si alguien sostuviera que la columna busca convencer al lector a partir de recursos emocionales, ¿qué elementos podrían sostener su evaluación?
¿Y qué parte del texto hay recursos que nos invitan a emocionarnos? Por ejemplo, cuando dice que cuando llegan a una habitación paupérrima, porque nos hace sentir que viven en la miseria, entonces es un argumento emocional. También donde dice en suspenso a la espera de mejores días y lo poco que gana lo envía a casa. Exacto, sí, nos hace sentir como que algo nos pasa en el corazón. Sí, es un argumento emocional. Nos hace sentir empatía por los inmigrantes. Entonces, ¿qué elementos del texto? Por ejemplo, cuando dice que, abre comillas y escribe esa parte. Explica con ejemplos. 12. Relee el segundo párrafo y explica cuál es la generalización apresurada. Cuando generaliza. A ver, veamos el segundo párrafo. Dice, a la dignidad suspendida los expatriados deben sumar nuestra xenofobia. ¿En qué parte generaliza? Miren, yo les voy a dar la pista. Dice, nuestra xenofobia. Está generalizando como si todos nosotros fuéramos xenofóbicos. Entonces aquí hay un argumento que generaliza. ¿Ya? Eso se llama falacia argumentativa. Cuando yo generalizo y digo que todas son de cierta forma y no lo investigo antes. Eso es una falacia, una verdad que no está en verdad. ¿Ya? Eso es la generalización. Cuando yo digo que todos son de cierta manera, en realidad nunca me he dedicado a investigar uno por uno. Aquí esta columna de opinión, ella dice que somos xenofóbicos. Todos. Está generalizando. Podría decir algunos chilenos o gran parte de, pero aquí da por hecho que lo somos como cultura, somos xenofóbicos como cultura y eso no presenta ningún argumento que sostenga aquello, lo dice nomás, está generalizando. Entonces, esa es la parte, ¿ya? Vamos a estudiar lo que son las falacias. Bien, luego creo que nos vamos a la última, sí, casi última actividad. Luego les pido a ustedes que lean un afiche, la tarea 3. Dice, analiza el afiche. ¿Qué afiche? Dice, nadie elige convertirse en refugiado. Claro, o sea, nadie elige irse a refugiarse en lugar. Dice, cada minuto 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Si un conflicto amenazara a tu familia, ¿tú qué harías? ¿Quedarte y arriesgar la vida en el conflicto? ¿Huir y arriesgarte a ser secuestrado, violado, torturado o algo peor? Muchas personas tienen que elegir entre morir o ser víctimas. Ya. ¿Qué dicen las preguntas? Analiza el afiche que se encuentra en el costado y responde en el cuaderno. Son 4 preguntas. ¿Sobre qué busca persuadir o convencer el mensaje del afiche? ¿De qué idea nos quiere convencer? De que tengamos empatía con los que buscan la mejor solución para su familia, porque igual se arriesgan, pero creo que es la mejor solución para huir de su realidad. Perfecto, ¿cierto? Que es una decisión obligada, o sea, ellos no buscan ir a refugiarse, y es una decisión que sí o sí tienen que tomar, no, en el fondo no es decisión. Bien. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por el eslogan, la primera parte, nadie elige convertirse en refugiado, listo. ¿Qué recursos verbales y no verbales emplea para convencer al receptor? Bueno, los verbales son las palabras, ¿cierto? Las frases. Lo no verbal, por ejemplo, el tamaño de la letra, el color de la letra. Abajo aparece la imagen de una persona, Día Mundial del Refugiado, y aparece como la sombra de alguien. Ese también es un elemento no verbal porque no son palabras, comunican por sí solos. No tenemos el color, el tamaño de las letras, el tipo de letras que están negritas, tan gruesas. Esos son elementos no verbales. Entonces, ¿qué recursos verbales? Los verbales, que son las palabras que dicen, se escriben. Nadie elige convertirse en refugiado. Y no verbales, aquellos que no ocupan la palabra. Por ejemplo, el tamaño de la letra, el color azul, la tipografía, la imagen que está abajo. Esos son elementos no verbales.
C. ¿A qué recursos emotivos apela la CISE para sostener el mensaje que comunica? ¿Qué recursos emotivos nos transmiten? Por ejemplo, cuando dice, ¿tú qué harías? ¿Quedarte o arriesgar la vida en el conflicto? ¿Huir y arriesgarte a ser secuestrado, violado, torturado? Si un conflicto amenazara a tu familia, o sea, nombra, te hace pregunta directa. También Te hace cuando ponerte dice, en la posición, dígame. cuando dice cada minuto 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. También. Hace que, claro, uno se ponga en el lugar y se imagine la situación. Y que uno piense en su familia, esos son recursos emotivos. Entonces, esos son. Si usted encuentra más, lo escribe. Yo estoy solamente diciendo algunos para iluminar un poco la respuesta. Después compara tus respuestas con la de tu compañero para corregirla y complementarla. Bueno, esa parte tenemos que hacerla cuando todas tengan su respuesta. Podría ser para la próxima clase. Ya, queda poquito, chiquillas. Ánimo, ánimo. Esta es la última de esta actividad, tarea 4. Dice, escribe un texto de opinión. Puede ser un comentario, puede ser una columna de opinión, una carta al director. Y el tema de su columna de opinión o de la carta al director, o su comentario, su opinión, es sobre los emigrantes en Chile. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Escriban 7 a 10 líneas, solo eso. Y yo creo que vamos a dejar la guía número 2, que la tengo aquí, miren, tengo preparada, guía número 2 en el cuaderno. Yo les pediría que para la próxima clase, que tenemos que organizar, que hayan hecho la actividad. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer en la guía número 2, que está en la página del liceo? Tienen que ustedes definir estos conceptos, que es omnisciente, que es visión de mundo, que es contexto, y las buscan en el diccionario, en Google, ya lo definen. Luego, leen esto, que es la perspectiva del narrador. Lean también, esto tienen que copiarlo en su cuaderno, este esquema que está en el libro. Todo esto que les estoy diciendo está en la guía, ¿ya? Tienen que elaborar un esquema o resumen de estos conceptos, lo que me preguntaba la compañera al inicio, qué es el tiempo en la narración, el punto de vista, las anacronías, lo que entiendan, hacer un esquema en el cuaderno. Y escribir 10 palabras clave, las palabras más importantes. Luego les pide que lean el texto La Divina, que está en las páginas que ahí aparecen, y que respondan las preguntas. Y luego les piden que escriban un resumen del texto del cuento, súper bueno, es muy bueno el texto La Divina. Es cortito. Y 4 ideas claves de toda la guía número 2. La idea es que la próxima clase que tengamos, hagan las tareas para que compartamos respuestas, para que veamos las dudas, y no estemos leyendo en el momento porque eso ocupa harto tiempo. Entonces, leemos el texto nosotros de forma autónoma, solita, escribo mis dudas si las tengo, y luego la siguiente clase, ya todas con el texto leído, resolvemos las dudas, respondemos las preguntas, ¿ya? Porque si no vamos a estar mucho tiempo leyendo y vamos a demorarnos mucho. Entonces, la idea es que ustedes adelanten en su casa la lectura. Entonces, chiquillas, retrocedo. ¿Alguna duda de esta tarea, de esta guía número 1? No. ¿Respondieron o van a responder más ratito? Yo mediante estaba respondiendo, entendí Yo mucho también. mejor ahora. Sí, la idea es que ustedes después de que terminemos de esta clase, escriban lo que les falta, complementen su respuesta, la terminen, porque si la dejan para después, se les olvida y después ya pierde significado. Ahí van a tener que volver a leer los textos, entonces como tienen fresquito todo ahora, háganlo ahora.